Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Juan, Bautista, María, si acaso tienes alguno de estos nombres o conoces a alguien con alguno de ellos, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de este gran santo llamado Juan Bautista María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars, o también Juan Vianney. ¿Sabes por qué se dice que se convirtió en un desertor? ¿Sabes cómo le hizo para poder llegar a ser sacerdote? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas, pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante toda esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. San Juan Vianney nació en Dardilly, Francia, un 8 de mayo del año 1786. De pequeño llevaba una infancia, pues dentro de lo que cabe, muy feliz, porque él era de una familia muy pobre, de conocimientos muy rústicos, pero era muy trabajador, porque en su infancia le ayudaba a su papá como si fuese un obrero, le ayudaba en el campo, le ayudaba también con un pequeño rebaño que tenía como un pastor, así es que hacía todos los trabajos posibles para ayudar a sus padres. Pero también de pequeño tuvo que enfrentarse a la situación de la Revolución Francesa. Esta era algo muy caótico en todos aquellos pueblos, pero además también tuvo que enfrentarse a algo que le era muy difícil no solo a él, sino a toda su familia. Y era que la iglesia católica era perseguida. Así es que si él quería ir a misa junto con su familia, tenían que ir a escondidas. ¿Quieres saber cómo hizo su primera comunión? A sus 13 años de edad, Juan Vianney ya quería hacer su primera comunión y fue muy valiente en querer hacerla en aquellos tiempos que era tan perseguida la iglesia bajo pena de muerte. ¿Y sabes cómo fue su fiesta de primera comunión? Bueno, pues para poder asistir todos los invitados se pusieron de acuerdo y todos los invitados llevaban carretas de pajas y así pasaron desapercibidos por aquellos militares y personas que los perseguían. Entonces ellos simulaban que iban a dar de comer a los animales y así pudieron llegar a un gran pajar donde se celebró precisamente la fiesta de la primera comunión de Juan Vianney. Ahora sí que prácticamente todos los invitados llevaron paja a este evento. San Juan Vianney quería ser un sacerdote. Él tenía claro, y también porque admiraba a todos estos sacerdotes que se arriesgaban en realidad, ponían su vida en peligro por defender pues el reino de Dios. Él quería ser uno de ellos, pero su papá no se lo permitió. Le decía que no era posible, porque por una parte, ¿quién le iba a ayudar con todos los trabajos que se tenía que hacer en la familia? Pero además, ¿cómo podía llegar a ser sacerdote si no había un seminario cerca de ahí? Además que como él no pudo ir a la escuela, no tenía muy buenas bases educativas. Tenía una mente muy rústica. Su papá definitivamente le dijo que no.
Y en aquellos tiempos fue cuando Napoleón Bonaparte mandó un decreto diciendo que a todos los jóvenes de 17 años en adelante tenían que ser reclutados. Así es de que, pues, los militares iban a los pueblos, miraban a los muchachos y se los llevaban al cuartel. Y en ese entonces era también bajo pena de muerte todo aquel que desertara. Y no hubo de otra opción más que enlistarse en el ejército. Pero, ¿quieres que te conteste la pregunta número 1? ¿Cómo fue que era un desertor? San Juan Vianney estaba en un grupo de reclutas que iban pues a enlistarse en el cuartel general. Cuando de repente los soldados hicieron una parada y Juan Vianney vio que por ahí cerquita había una iglesia. Entonces él se dirigió a rezar. Cuando estaba ahí rezando, no se dio cuenta que la caravana ya se había ido y lo dejaron en el pueblo. Así es que él, cuando se dio cuenta, salió corriendo a alcanzar a la caravana, porque si no recuerden, podían decir que él había desertado y se fue corriendo. Entonces los alcanza y se vuelve a reunir con todos los otros reclutas en la caravana. Pero más adelante sucede que se enferma y al enfermarse de una manera muy de repente, pues lo llevaron directo al hospital. Ahí se quedó y la caravana volvió a partir. Cuando él estaba en el hospital, de repente, pues ya pasó el tiempo y él preguntó acerca de la caravana de militares y ellos ya se habían ido. Entonces él se levanta y tiene la firme determinación de ir a buscar a esa caravana. Pero ahora te voy a contestar la pregunta número 1. ¿Cómo fue que era un desertor si en realidad él no quería hacerlo? Bueno, pues resulta de que allí en el hospital se encuentra a otra persona, un militar, y le dice, oye, ¿sabes dónde está la caravana? La caravana ya partió, pero si quieres, yo te llevo a donde tú debes ir. Y entonces él, pues pensando que lo iba a llevar con los soldados, lo siguió. Dijo, sígueme, yo te voy a llevar a donde debes ir. Y el joven estaba caminando, 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 y Juan Vianney detrás de él hasta que se dio cuenta que estaba en un lugar como muy diferente y le preguntó que a dónde iban. Ahí no era el regimiento militar. Se dio cuenta entonces que este militar era un desertor. Y al hacer esto con Juan Vianney, prácticamente él también era un desertor. De repente se fue el otro militar y entonces él se quedó en ese pueblo que no conocía a nadie y fue a dar a donde estaba el alguacil. El alguacil del pueblo era una persona tan buena. Imagínense cómo ha de haber visto a Juan Vianney, un jovencito que fue a declarar y contarle todo lo que le había pasado, que no quería desertar, que había sido engañado por esta persona y ahora qué hacía, porque si lo nombraban como un desertor, lo iban a asesinar. Él sintió tanta compasión por este joven que, ¿qué creen? Lo escondió en su propia casa. Le dio trabajo en su propio granero y ahí estaba escondido. Cuando pasaban otra vez los militares para reclutar jóvenes, lo escondía tan, pero tan profundo en la paja para que nadie se diera cuenta que allí estaba. Y en cada vez cambiaba de nombre y así la gente no sabía en realidad quién era ese muchacho. Hasta que en el año 1810, Napoleón declara en general que son perdonados todos aquellas personas que desertaron de la milicia. Y así, finalmente, Juan Vianney puede regresar a su pueblo. ¿Qué te parece? Cuando finalmente Juan Vianney pudo regresar a su casa, entonces
ahora sí que decidió ir al seminario. Y en ese entonces su papá se lo permitió. Fue al seminario, pero hubo un gran problema. El problema es que tenía muchos problemas para retener. Así es de que prácticamente no era buen estudiante. Lo recibieron en el seminario. Estuvo un tiempo ahí, pero los mismos sacerdotes y maestros decían, es que es muy buena persona, pero no sirve para nada para el estudio, porque no se le queda nada, nada. Y entonces, lamentablemente, lo tuvieron que echar del seminario. Pero ¿qué te parece la insistencia de Juan Vianney? Porque tiempo después lograría ser sacerdote. ¿Pero quieres saber cómo? Juan Vianney tuvo que hacer una larga travesía para poder convertirse en sacerdote. Pues resulta de que al darse cuenta de esto que le dijeron que no era bueno para estudiar, él lo que hizo fue prometer que iba a hacer una peregrinación. En aquel entonces era muy común que las peregrinaciones se hicieran de limosna, porque así pues era también un sacrificio para poder llegar a aquel lugar prometido. Y en este caso, Juan Vianney prometió ir de peregrinación bajo pura limosna hacia donde estaba San Francisco Regis. Cuando llegó ahí al lugar, él le pidió con tanto amor a San Francisco Regis que le ayudara a ser un sacerdote, porque en realidad él sabía que quería con todo su corazón ser sacerdote, pero su cabeza no le ayudaba. Entonces, cuando él hizo esto, regresó otra vez para poder probar otra vez en el seminario. Y en ese entonces había un sacerdote que había abierto un pequeñito seminario. Y al conocer a Juan Vianney, le dio la oportunidad de estudiar con él. Y de ahí en adelante se convertiría en mucho más que su profesor. Y ahora vamos a contestar la pregunta número 2. ¿Cómo le hizo Juan Vianney para ser un sacerdote? Bueno, pues te lo voy a contar directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, el libro de la vida de los santos, el número 3. Y es que esta larga travesía para ser sacerdote vale la pena conocerla. El padre Valley había fundado pues un pequeño seminario y ahí recibió a Vianney. Al principio el sacerdote se desanimaba mucho al ver que el pobre muchacho no se le quedaba nada. Y entonces decidió trabajar más arduamente con él, porque su conducta era tan excelente, su criterio y su buena voluntad tan admirables, que el buen padre Valley dispuso a hacer todo lo posible y lo imposible por ayudar a Juan Vianney. Después de prepararlo por 3 años, lo llevó a hacer pues su examen, pero fue un fracaso total. No fue capaz de resolver las preguntas que los profesores tan sabios le hacían. Y esto pues tuvo un resultado negativo. No pudo ser sacerdote hasta en ese momento. ¿Pero quieres saber qué más pasó? El padre Valley, en lugar de desesperarse con Juan Vianney, lo tomó como si fuese un reto personal, porque lo siguió instruyendo, le enseñaba todos los días. Además, cuando hubo un tiempo prudente, pues lo presentó ante un grupo de santos sacerdotes y le pidió que por favor lo examinaran a este joven para saber qué opinaban, si podía ser un buen sacerdote. Los otros sacerdotes lo revisaron, hablaron con él y entonces resolvieron que en realidad tenía un buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en su apreciación de la moral. Y varios de ellos se fueron con el señor obispo para recomendarlo. El señor obispo a su vez le preguntó,
¿el joven Vianney es de buena conducta? Ellos le respondieron, es excelente persona, es el modelo de comportamiento, es el seminarista menos sabio, pero el más santo. Pues si es así, dijo el obispo, que sea ordenado sacerdote. Pues aunque le falte ciencia, con tal de que tenga santidad, Dios suplirá todo lo que le hace falta. ¿Qué te parece? Una hermosa visión de este obispo. El 12 de agosto de 1815, finalmente Juan Vianney es ordenado sacerdote y por un tiempo fue vicepárroco. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba en la misma parroquia que el padre Bali. El padre Bali se convirtió en su maestro, su mentor, su protector, su amigo, pero además, sorprendentemente, el padre Bali era admirador de Juan Vianney por su gran dulzura y santidad. Y entonces, pues pasaron tiempo juntos y él lo terminó de formar en todo lo que se necesita hacer en una parroquia. Cuando pasa el tiempo, le designan a este sacerdote, a Juan Vianney, una pequeña parroquia en un pueblito muy alejado, que muchos de los compañeros sacerdotes se burlaban de él y decían, pues ¿a dónde lo va a llevar el señor obispo a este santo sacerdote? Porque en realidad de sabio no tiene nada. Sin embargo, él demostraría que podía con ese sacerdocio. Y entonces lo mandaron al pueblo de Ars. El 9 de febrero del año 1818, finalmente Juan Vianney llega al pueblo de Ars. Este pueblecito pequeño que nada más tenía 370 habitantes, en una parroquia pequeña. Y el sacerdote que había estado ahí antes dejó unas notas escritas diciendo que ahí nada más asistía a la misa los domingos un solo hombre y algunas cuantas mujeres. Es todo lo que había de feligreses, porque en realidad había muchas cantinas y muchos lugares de baile y la gente no se preocupaba por la iglesia. Sin embargo, entonces empezó a trabajar Juan Vianney y se dio cuenta que efectivamente los domingos, cuando hay más gente en la iglesia, pues no, nada más asistía un hombre y unas cuantas mujeres. ¿Y cómo iba a resolver este gran problema Juan Vianney? Pues él hizo una estrategia muy importante. ¿Quieres saber cómo fue? El método que utilizaba Juan Vianney era llamado al triple. Y es que él hacía oración, pues hacía oración al triple, más fuerte. Hacía penitencia. Y por ejemplo, era una penitencia que hacía tan fuerte que él no comía nada más que papas hervidas. Y solo unas cuantas. Hervía unas cuantas papas para que le rindieran durante la semana. No comía otra cosa. Además que cuando iba al Santísimo Sacramento del altar, se ponía horas y horas a rezar ahí, pero era también a pedirle a Dios que le ayudara a todos los habitantes que estaban desviados del camino. Cuando era el día domingo, el día de dar sus sermones, los daba más fuertes, más duros, más contundentes. Siempre recalcaba acerca de los peores errores que tenemos en la vida que nos llevan a pecar. Y es que en ese lugar, pues no asistía la gente a la misa, pero había muchas cantinas y había muchos lugares para bailar. Y así se pasó un tiempo hasta que finalmente la gente empezó a llegar a la iglesia. Y a quien no le gustó para nada fue a Satanás, que también se encargó de hacerlo sufrir. El padre Vianney se iba haciendo famoso
por sus discursos, sus sermones, pero siempre hay gente que no le agrada, porque recuerden que había ya muchas cantinas. Entonces la gente empezó a dejar de ir a las cantinas e ir a la iglesia. Esto no le gustó a estos dueños de estos negocios y se empezaron a quejar con el señor obispo. El señor obispo le causó admiración que estuvieran quejándose de Juan Vianney. Entonces, lo que hizo fue mandar un sacerdote para que investigara qué es lo que estaba pasando. Y cuando este sacerdote estuvo varios días con el padre Vianney, regresó con el señor obispo y le dijo: dame el informe de qué pasa con Juan Vianney. ¿Hay algún problema en sus sermones? Y el sacerdote le dijo: sí, sus sermones tienen 3 defectos, pero tienen una virtud. A ver, dime cuáles son sus defectos. Y entonces el sacerdote le dijo: sus sermones son muy largos, son muy duros y fuertes. Y el tercero es que habla de los mismos temas, de los pecados, los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Y le preguntó el señor obispo: ¿y cuál es la virtud? ¿Tiene alguna virtud él? Sí, tiene una cualidad, y es que los oyentes se conmueven y se convierten y empiezan una vida más santa de la que llevaban antes. Entonces el señor obispo, sonriendo, exclamó: por esa última cualidad se le perdonan al párroco de Ars todos los defectos que tenga. El padre de Ars también además hablaba de Jesucristo y de la Virgen, pero los temas que más impactaban precisamente son aquellos que alejaban a estas personas de la iglesia. Y nuevamente el señor obispo tenía una muy buena visión de este santo cura de Ars. Quizás te preguntes cómo le hacía para esos grandes sermones. Bueno, pues estudiaba mucho, luego los escribía, y para repasarlos, pues se iba al jardín y ahí también pasaba horas, como que les estaba diciendo esos sermones a los árboles, y ahí practicaba. Pero la verdad es que había ocasiones en que cuando ya estaba en la misa y empezando el sermón, había ocasiones que se le olvidaba todo lo que había escrito. Pero ¿quién cree que entraba en acción? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo animaba y le ayudaba a decir unos sermones tan hermosos que por eso convertía. Pero al quien no le gustaba para nada era a Satanás, que también lo molestaba, y lo molestaba mucho. ¿Quieres conocer algunas de estas historias? Bueno, te las contaré de aquí del libro que estamos estudiando. Son algunos pocos santos que en realidad han tenido batallas tan fuertes con el demonio, pero uno de ellos fue precisamente Juan Vianney. ¿Y qué es lo que le hacía este diablo? Pues no podía ocultar su canalla rabia al ver que Juan Vianney le quitaba almas. Este curita tan sencillo, decía él. Lo atacaba sin compasión, lo derribaba de la cama y hasta trató de prenderle fuego a su habitación. Lo despertaba con ruidos espantosos y una vez le gritó: Faldinegro, odiado, agradécele a esa que le llaman Virgen María, que si no, te llevaba conmigo al abismo. ¿Cómo ven? Era tan, pero tan fuerte los ataques, y algunas personas no creían lo que decía el padre Vianney, pensaban como que estaba exagerando, pero nada que ver, porque en alguna ocasión le dijo a unos jóvenes: bueno, ¿quieren ver en realidad lo que hace esta entidad? Quédense a dormir conmigo un día. Y se fueron al dormitorio, donde apenas iban a pasar la noche los padrecitos que fueron con él a visitarlo,
Y empezaron los tremendos ruidos y los espantos diabólicos. Entonces salieron huyendo en pijamas hacia el patio, corrieron y no volvieron a entrar a este cuarto donde dormía el padre Vianney. No querían entrar ni siquiera a la casa parroquial. Entonces ellos estaban convencidos que en realidad el enemigo atacaba y atacaba fuertemente al santo cura de Ars, que él lo sufría y decía, ya estoy tan acostumbrado que es algo como muy normal para él que el diablo estuviera fastidiándolo. ¿Cómo lo ves? Un dato curioso que al momento de ordenar al padre Vianney le pusieron una nota que podía hacer todo lo que hace un sacerdote, pero que no era bueno para ponerlo a confesar. Y resulta que fue allí donde más conversiones tuvo. Decía aquí la nota, que sea sacerdote, pero que no lo hagan confesar porque no tiene ciencia sobre este oficio. Pues más bien, él hizo de este pequeño confesionario, pues una casa impresionante, porque prácticamente allí vivía. Imagínense ustedes que durante el tiempo de frío duraba ahí hasta 14 horas confesando. Y cuando hacía calor, 16. Solo hacía unas pequeñas pausas para poder comer algo, para también hacer sus oraciones y la misa. Era un itinerario muy pesado y te lo voy a explicar cómo era desde la madrugada. Desde 1830 hasta 1845 llegaban 300 personas por día para poder confesarse con el padre Vianney. Aquellos lugares, recuerdan que había muchas cantinas y lugares de baile, pues todas esas pues quebraron. Y en lugar de ese tipo de negocios tuvieron que abrir hoteles, restaurantes para poder recibir a todos aquellos peregrinos que venían a ver al santo cura. Y lo que él hacía para poder confesar a tanta gente empezaba desde medianoche, porque a las 12 de la noche se levantaba, luego hacía sonar las campanas de la iglesia y empezaba a confesar. A los primeros que empezaba a confesar era a los hombres. Y ahí hacían una fila de cuadras y cuadras para esperar su turno para la confesión. Entonces los confesaba hasta las 7 de la mañana. Y allí después hacía un pequeño corte, celebraba el Santo Oficio, o sea, la misa. También el señor obispo le ordenó que tenía que comer algo, de perdido una taza de leche, porque en realidad él se malpasaba bastante. Tenía que hacer la misa, hacer sus oraciones, el Santo Rosario, y después volvía a confesar. De 8 hasta las 11 confesaba a las mujeres. Tenía que hacer también clases de catecismo y pues también tenía que preparar sus sermones. Era muchísimo trabajo que hacía el santo cura de Ars. A las 12 del mediodía, pues se tomaba un ligero, digámoslo así, descanso, porque en realidad lo que hacía es iba, se bañaba, comía algo, se afeitaba y se arreglaba para otra vez ofrecer misa. Y así eran todos los días. Él se pasaba muchas horas confesando, hasta las 8 de la noche, que podía descansar para otra vez a las 12 volverse a levantar. Y así una rutina muy, pero muy desgastante. Llama la atención que a veces dentro de estas personas que se iban a confesar también había obispos y él les daba consejos muy pequeñitos pero muy prudentes. Le decía, señor obispo, ame a sus sacerdotes. Y cosas así pequeñas pero que llegaban hasta el corazón es pues la más grande fortuna,
los más grandes frutos que él consiguió precisamente en el confesionario fue que la gente se arrepintiera, cambiara de su forma de vivir y así ganaba muchas almas para Dios. El santo cura de Ars tuvo muchos éxitos, muchos frutos espirituales, aun cuando muchos para él era un sufrimiento, como por ejemplo la confesión. Para la gente era ir a desahogar su alma, arrepentirse y tener una vida nueva. Sin embargo, lo que él decía era, el confesionario es el ataúd donde me han sepultado estando todavía vivo. ¿Por qué? Porque pasaba muchas horas ahí, pero él sabía que conseguía frutos. Porque recuerdan de aquellos 370 habitantes que nada más había un hombre y unas cuantas señoras, pues fue ahora todo lo contrario. Había la iglesia llena de feligreses, filas y filas esperando para que lo confesaran. Y además también logró una cosa, que cuando las personas trabajaban en el campo, trabajaran de lunes a sábado. El domingo nadie trabajaba los campos. Era casi obligatorio ir a escuchar misa del padre Vianney. Y la gente vivía mucho más tranquila, vivía mucho mejor y el pueblo ya sin tantas cantinas, al contrario, con hoteles y restaurantes le fue mejor. Porque después hubo gente que quiso volver a abrir cantinas. Y quiero que sepan que ninguna prosperó. Las tuvieron que cerrar y cambiar ese negocio a otro tipo. Por eso esta comunidad estaba tan contenta con este padre tan santo que le habían mandado. El gobierno nacional le otorgó una condecoración, pero él con humor decía que era el colmo, como el gobierno condecoraba a una persona que había sido un desertor militar y nunca se lo quiso poner. Pero además también el señor obispo le envió una vestimenta muy elegante y también él nunca se la quiso poner. Y Dios premiaba su humildad con admirables milagros. ¿Cómo ves? Y ahora vamos a contestarte la pregunta número 3. ¿Cómo murió este santo cura? El 4 de agosto del año 1859, allí pues santamente él se fue a la eternidad. Ese fue su mayor galardón. Porque recuerden, era mucho sufrimiento lo que él tenía, pero a la vez él cosechó muchísimos frutos. De una persona que decían que era duro de cabeza, llegar a ser santo era una gran distinción para Juan Vianney. ¿Qué te pareció la historia de Juan Vianney? Y recuerda que eso es un pequeñito resumen, porque en realidad hay muchísimas cosas más acerca del padre Vianney. Pero si tú te llamas Juan, Bautista, María, o mejor aún, tienes algunos de estos nombres combinados, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo, en verdad santo, allá en el cielo, que él pues supo sobresalir de todas sus adversidades, porque él tenía fijo solo una cosa, quería ser sacerdote. Y aun cuando todo estaba en su contra, ¿quién mejor que era su ayudante? El Espíritu Santo y Dios que suplía todo lo que él necesitaba. Así es de que yo te doy gracias por seguirme hasta esta transmisión y te pido por favor que sigas nuestros relatos de las historias de los santos, porque todavía nos faltan muchas historias más que conocer. Te pido si es posible que compartas este video, compártelo, es totalmente gratis, pero sí le puede servir de mucha ayuda a alguien que lo necesite. Por ejemplo, algún estudiante que ahorita esté batallando, que van a empezar la escuela o que va a terminar alguna materia y siempre está sufriendo. Por favor, encomiéndate al padre Vianney, porque él sabe bien qué es lo que significa estudiar arduamente y siempre tener problemas con la educación.
Entonces, estos videos también le pueden servir a los jóvenes. Y yo te agradezco de todo corazón que te suscribas, porque esto es bueno para el canal. Así podemos transmitir más y más videos de santos, porque los santos son amigos de nuestro Señor Jesús y nosotros queremos ser sus amigos. Bueno, yo me despido y te doy gracias por seguirme y te digo que nos vemos en la próxima transmisión cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.